Ya estamos en nuestra entrevista central del día de hoy y nos acompaña el doctor Salvador Ramos, un académico reputado en nuestro país, ex presidente de la Junta Central Electoral, secretario electoral del Partido Revolucionario Moderno y con una amplia y larga experiencia en estos asuntos electorales. Doctor, para nosotros es un privilegio tenerlo aquí y también agregar que es padre de un gran amigo, de un gran profesional que es Omar Ramos, a quien aprovechamos para enviarle un efusivo abrazo. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir este momento en este medio tan importante que ustedes, este programa que ustedes dirigen. Así que estamos para conversar sobre temas. Doctor, bueno, es importante que nos aclare la capacidad que tiene regulatoria que tiene la Junta Central Electoral a propósito de la resolución que emitió la Junta que desató un avispero en la clase política dominicana. La Junta emitió una resolución con la cual le prohíbe actividades proselitistas a los partidos políticos y a los precandidatos que de manera no oficial, digamos, han manifestado su intención de aspirar por la candidatura presidencial. Entonces, esto ha provocado que estas actividades proselitistas en las calles ha provocado que la Junta emita una resolución prohibiéndolas, y algunos abogados dicen que la Junta no tiene capacidad para eso, que cuando se trata de derechos fundamentales tiene que hacerse a través del Congreso Nacional, que esto entra como en un conflicto de poderes entre la Junta y el Congreso, y todo este debate que tiene un alto componente jurídico. Quisiéramos simplificarlo con usted aquí para que nos explique esta situación. Sí, mira, ese tema ha ocasionado en el país en los últimos días un movimiento de opiniones, tanto de naturaleza política como jurídica, como tú señalas, pero sucede que la nueva Constitución de la República le otorgó un poder a la Junta de reglamentar los tiempos de campaña y también el financiamiento, recursos, los usos de recursos del Estado, sí, tiempo de campaña, el uso de los medios de comunicación y los recursos, del manejo de los recursos. La Constitución, a la Constitución de la República establecerle ese espacio, la Junta Central Electoral ha hecho uso del mismo. Si se va a la ley 275 del 97, con esa ley no tendría ese tipo de competencia o ese tipo de facultad. Pero la Junta se ha abrazado, se ha empoderado de lo que establece la Constitución de la República en esos artículos. Y yo siempre he puesto en los programas que he ido en los últimos días, me han preguntado sobre ese tema, y yo he tenido que señalar que el presidente de la Junta, el doctor Julio César Castaño Espaillá, señaló hace un tiempecito de que si no se promulgaba la ley de partido político y la ley de régimen electoral, él iba a dirigir las elecciones a través de reglamentos y resoluciones. Es decir, él anunció que él tenía la competencia y la capacidad, apoyándose en lo que establece la Constitución de la República, para reglamentar los tiempos de campaña, reglamentar el uso de los recursos y reglamentar los espacios fundamentales. Eso iba a preguntar también, Julio Alberto. O sea, entendemos esa explicación y acorde a esta, la Junta tendría facultad para tomar esa decisión. Sin embargo, hay quienes argumentan que esto iría en violación de derechos fundamentales, los cuales, como bien entendemos, están inclusive por encima de una ley, debido a que es la Constitución de la República Dominicana que los establece. Fíjate, no viola derecho fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué no viola derecho fundamental? Porque lo que la Junta ha reglamentado es el movimiento de fuerza, de masa. Es decir, las marchas, los cruzacalles, los bajantes, los spots televisivos, los spots de radio. Pero la Junta en ningún momento le ha prohibido a los partidos políticos o a los candidatos a hacer reuniones en lugares privados y bajo techo. O sea, no le ha dicho a ningún candidato, mira, dentro de tu partido tú no puedes hacer convocatoria, tú no le has prohibido el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de movilidad.
Lo que sí tú sabes que prácticamente las movilizaciones de fuerza de tipo proselitista tienen tiempo para hacerse, tienen momento para hacerse, porque lo que la Junta ha reglamentado es el proselitismo, es decir, en la campaña, en términos de lo que es tú hacer una marcha, bajar propaganda, esto, pero que tú te sigas reuniendo, que tú sigas convocando tu militancia, tus activistas, y que tú hagas el tipo de actividad que tú quieres, eso no está reglamentado. Eso no afecta en esa parte el derecho fundamental, porque también un derecho fundamental no puede tampoco afectar otro derecho fundamental. Doctor, pero ahí hay varios aspectos. Primero, usted habló de las marchas, de que la Junta quiere impedir las marchas políticas, proselitistas. Ahora, ahí se agrega también, y dicen los partidos o los miembros de los partidos políticos, bueno, pero aquí se convocan a diario marchas para una protesta, se convocan marchas para la promoción de actividades sociales. Claro, ahora hubo una marcha contra la corrupción, claro. Hubo una marcha que tienen componentes de carácter político, Entonces, esta resolución no, o sea, usted dice que no atenta contra los derechos fundamentales, pero la propia Constitución establece que cuando se trate de regular derechos fundamentales, o sea, debe hacerse a través de el Congreso Nacional y a través de una ley. O sea, como una resolución administrativa de un órgano del Estado puede impedir una marcha, que se trata de la libertad de libre circulación. De libre circulación de las los derechos fundamentales está el derecho a asociación y no está prohibido, porque los partidos y los candidatos se pueden asociar. El derecho de reunión está permitido. El derecho a tránsito también está permitido. Es decir, que uno de esos son los 3 derechos fundamentales más básicos y fundamentales y están permitidos. La Junta no lo ha tocado esos 3. Con lo que tienen que ver con las agrupaciones o los grupos de presión o asociaciones no de carácter político que provocan marcha, que convocan movimientos de fuerza, ya eso son cuestiones de interior y policía. Y tendría esos grupos de interior y policía que autorizarle el permiso, saber si proceden o no proceden y la forma como proceden. Y así como la valla, los letreros, los bajantes que se coloquen en las vías públicas, en la zona, en los lugares públicos, tendría el ayuntamiento que proceder sobre ello. Yo entiendo, mira, que la Junta Central Electoral ha querido adecentar la política, porque en nuestro país se hace política a los 4 años. Vivimos o sea, eternamente en política. Y mira, aquí se dijo muchísimo, e inclusive muchísimos sectores se opusieron y dividieron, trataron de no dividir, unificaron las elecciones cuando estaban separadas, porque el país no podía vivir permanentemente en elecciones. Entonces, eso es lo que se ha querido no restringir, sino limitar para adecentar el problema de la política. No, en la ley de partidos políticos que se va a supuestamente aprobar, entre comillas, y que está en el Congreso, una de las cosas que procede a reglamentar es las actividades políticas de tiempo. Los tiempos de campaña. O sea, porque eso es algo, doctor, realmente que también... Y llama la atención de la Junta, que no lo hizo cuando el PRM estaba inmiscuido en su proceso para la elección de... No, porque el PRM no hizo movilización de fuerza. El PRM... pero cuando estaba... Pero tenía el PRM hizo su convención. El PRM hizo su convención y no llamaron oficialmente a inscribir gente en padrón. Ahí habría que... el PRM hizo su convención. Habría que definir facultades. No podemos irnos vamos a irnos por hecho. A ver, por hecho. Las facultades y las atribuciones están en otra cosa. Lo hecho es que el PRM celebró su proceso convencional, celebró que se llamó el PRECO, que fue el registro de militantes, y ahí nosotros hicimos dentro de nuestros propios locales. Hizo el PREMIL también, que fue dentro de los propios locales nuestros. Los procesos de los candidatos convencionales,
las reuniones que hicieron fue dentro de locales nuestros. O sea, no se hizo ninguna marcha, no se hizo propaganda en la calle, fue una convención dentro del marco de la decencia política que nosotros realizamos. Doctor, en ese momento. En ese sentido, y en un orden muy similar, porque también es inherente a la Junta Central Electoral, sabemos que se está discutiendo el proyecto de ley de partidos políticos en el Congreso de la República. El Partido Revolucionario Moderno había sostenido y defendido una posición que sus autoridades habían tomado en cuanto a al método de elección de las autoridades internas y de los candidatos. El PRM estableció que debía ser por primarias internas, primarias cerradas, vamos a decir de esta manera. Pero bueno, luego de una reunión reciente han cambiado de posición, o al menos eso es lo que ha creado en los medios de comunicación una especie de confusión. ¿Qué plantea en este momento el Partido Revolucionario Moderno para solventar el impasse, el tranque en que se encuentra el proyecto de ley en torno a la forma de elección de los candidatos? Mira, el PRM no ha variado de posición. El PRM ha sido coherente desde el 2010. Es una propuesta de ley de partido político y de régimen electoral que presentó a la Comisión de Diputados en aquella época, lo presentó a los demás partidos políticos del sistema y lo presentó a las instituciones como FINJO, la Participación Ciudadana, y hasta algunas universidades le presentamos una propuesta de ley de partido político y una propuesta de ley de régimen electoral. Esa variable, que es que las elecciones, las convenciones sean organizadas y dirigidas por la Junta Central Electoral. Esa propuesta ha sido permanente desde el inicio. Segundo, que las convenciones sean simultáneas para todos los partidos mayoritarios que tengan más de un 5%. Y los partidos minoritarios, dejarlo libre a que ellos hagan su convención como ellos entiendan que lo pueden celebrar. Esas son dos cosas que nosotros hemos establecido. Y tercero, hemos dicho que los partidos celebren las convenciones con los padrones internos de cada partido. Esa es la propuesta que llevamos nosotros a los diferentes sectores de la sociedad desde el 2010 hasta ahora. Ahora, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se ha presentado un impasse, pero ese impasse no tiene nada que ver el PRM, porque el PRM ha sido coherente con su propuesta. Que si es padrón abierto o padrón cerrado. Si es padrón abierto o si es padrón cerrado. Nosotros que tenemos interés en que se apruebe la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral, porque son las dos, lo que hicimos fue flexibilizar la propuesta nuestra. Y le dijimos, mira, nosotros estamos de acuerdo que sea organizada por la Junta, dirigida por la Junta, que sean simultáneas y que el padrón sea los partidos que determinen con cuál padrón quieren convencionar, si con el padrón abierto o con el padrón cerrado. O sea, eso fue, entonces en la propuesta, en la carta que el partido envió en esta semana a la comisión que está elaborando en la Cámara de Diputados, lo que le agregamos fue solamente ese párrafo, doctor, que diga que los partidos políticos podrán organizar su proceso convencional con el padrón que elijan cada partido para la convención. Doctor, más nada. Pero mantenemos la misma propuesta, no hay confusión, ni una nueva propuesta como decía en el periódico de hoy. No es verdad, doctor, que es nueva propuesta. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a retomar este tema y otros temas también, porque hay otros miembros del bloque opositor que plantean lo contrario, que dicen que el Partido Revolucionario Moderno ha variado de posición. Pero vamos a continuar con este tema luego de la pausa. Regresamos de inmediato.
la pausa estábamos conversando con el doctor Salvador Ramos. Muy interesante. Nuestra entrevista central de la noche de hoy. Pero estamos conversando sobre la ley de partidos políticos y el régimen electoral, en especial con la flexibilización o la salida que el PRM ha buscado para que sea posible aprobar la ley. Un bajadero. Como se maldice, una palabra que consideramos un poco atroz, pero que es de la política vernácula nuestra. Ahora bien, doctor, inclusive en diarios de circulación nacional salió casi a titular resonante que el PRM había cambiado su posición. Vinicito Castillo, quien pertenece al bloque opositor con la FNP, la Fuerza Nacional Progresista, insiste en que el PRM está inclusive resquebrajando la unidad del bloque opositor con un cambio de posición, y la palabra cambio de posición es muy repetitiva. Nos gustaría saber, en su visión, ¿cómo es que esta flexibilización no representa un cambio que inclusive afecte a la unidad del bloque? Déjame decirte una cosa. Yo fui el comisionado por el Partido Revolucionario Moderno para ir a la discusión con el bloque opositor, porque en el área, mi área especializada en el partido es el área electoral, y me designaron para ir allá. Además que yo tengo una experiencia, yo fui parte que discutí la ley 275 en el 97, porque yo era juez allá. Excelente. En esa reunión estaban presentes la mayoría de los partidos políticos, inclusive fue en el local del Toro, de la Bolívar, que era antiguo PRD. El partido de Atuey. En ese lugar nos reunimos nosotros. Y estaban todos representados. Es cierto que muchos de los partidos minoritarios se oponían a que se celebraran primarias y que la Junta interviniera. Okay. Pero nosotros como PRM llevamos nuestra posición. Y era una posición aprobada por la dirección política de nuestro partido. Y yo le dije, yo no puedo variar esa posición aquí. Ahora, lo que nosotros podemos es agregarle a esa propuesta es que el PRM no se opondrá a que los partidos minoritarios queden libres a hacer el tipo de primaria, de convención que ellos entiendan. Pero el problema de que sean primarias abiertas o cerradas, primaria cerrada, dirigida y organizada por la Junta y simultánea, es un problema de principio para el PRM. Y nosotros ese interés no lo variamos. Y se procedió a, en efecto, aprobarlo de esa forma. Estaba Minú, que era la que estaba llevando las actas, y también estaba Guillermo Moreno, que era parte de ese equipo que estaba ahí. De manera que nosotros en ningún momento hemos variado nuestra posición, ni hemos ocultado nuestra identidad de que nosotros es el interés. Pero ¿y por qué se percibe, que variaron? Inclusive sectores que dicen que el PRM ha contemporizado con el presidente Danilo Medina. Manipulación de medios. Porque doctor, es una manipulación de medios, porque nosotros, porque nosotros tenemos una propuesta depositada en el Congreso, encuadernada, en el cual nosotros la depositamos, y también depositamos una carta en esta semana, escrita y firmada por nuestro presidente Paliza, donde realmente ahí está, doctor, esa coincidencia. Es decir, que si se puede variar, podríamos decir que es una enmienda o una modificación a un artículo. No en ninguna manera es una variación a la posición que nosotros hemos fijado como proyecto político. Doctor, si nos vamos, como usted bien lo plantea, a los hechos, el Partido Revolucionario Moderno fue con una comisión encabezada por el expresidente Hipólito Mejía, estuvo la doctora Milagros Ortiz Bosch, estuvo Orlando Jorge Mera, estuvo Carolina Mejía, fueron al Palacio Nacional y se reunieron con el presidente de la República y le llevaron un proyecto de ley donde estaban apoyando la posición inicial del gobierno de las primarias abiertas, simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral. De hecho, cuando se estuvo debatiendo todo este proyecto de ley en el Congreso, que lo aprobó el Senado de la República, el presidente Hipólito Mejía, en ese contexto, grabó un video donde manifestaba públicamente su apoyo a las primarias abiertas. Hubo dos posiciones ahí porque otro sector del PRM planteaba lo contrario.
Y lo que denuncia o parte del bloque opositor, lo que dice, espérate, o sea, es que el PRM, bueno, primero tenían esa posición, luego variaron su posición y hablaban de que el padrón se ha cerrado. Y lo que dicen ahora, la denuncia que hacen ahora parte del bloque opositor es que dicen, bueno, es que ahora se le hace el juego al gobierno porque se plantea que sea opcional el tipo de padrón a utilizar. Y ciertamente yo creo que para que se pueda aprobar esa ley, tiene que buscarse, o tiene que, el PRM hizo correcto en flexibilizar su posición a eso, porque si no, entonces no se aprueba la ley. Ahora, sí hubo una variación con el tema de la visita que se le hizo al presidente, y luego se planteó otra cosa. Ahora, usted me corrige y me plantea... te voy a decir, mira. Nos edifica en ese sentido. Te voy a señalar. O nos aclara, mejor dicho, la situación. El PRD mayoritario, a raíz de la elección de 2012, decidió una comisión de técnicos y abogados para presentar una propuesta de ley de partido político. O sea, la que estaba Milagro Ortibó, que la presidía, estaba yo, estaba César Sánchez, estaba Eto Guzmán, que ya no está con nosotros, estaba Tirso Mejía Ricard y otros compañeros más. En ese proyecto de ley fue el que nosotros elaboramos, bien bonito, lo distribuimos. Y ciertamente ahí estaban las primarias abiertas. Luego nos constituimos en PRM y ya estamos regresando a una segunda comisión que se formó, que la cual la dirijo o la dirigía yo. Y estaba Milagro, estaba Orlandito, estábamos los mismos actores, pero en otro tiempo y en otra coyuntura. Ya constituido el PRM, la dirección del PRM sometió a la dirección ejecutiva la discusión de si eran primarias cerradas o abiertas, y en esa reunión el partido aprobó una posición que eran primarias cerradas. Ya cuando eran PRM. Claro, cuando eran PRM asumieron una posición, esa es la que ahora, han tenido. Lo que el presidente Hipólito Mejía hizo fue ¿no? decir, lo que el presidente Hipólito Mejía dijo fue fundamentalmente que fue cierto que él planteó esa posición en esa época, pero que él se somete a la disciplina partidaria, a lo que el partido ha dicho. Así lo declaró, hizo una aclaración, pero reconoció que estuvo con las primarias abiertas. Mira, nosotros no podemos querer variar una interpretación que se le quieran dar. En el término constitucional, no me refiero al concepto constitución en términos de interpretación, sino en términos de constitución de concepto formal. Lo que nosotros hemos hecho es, se puede decir, una enmienda. ¿Ustedes han escuchado el concepto de se hizo una enmienda constitucional? Nosotros hicimos una enmienda a nuestra posición con relación a querer que se apruebe la ley. Pero si no quieren que se apruebe la ley, que se apruebe con padrón cerrado. Doctor. Y nosotros permanecemos, porque nosotros hemos puesto las dos opciones, no hemos variado, tenemos las dos opciones. No se quiere la vía que nosotros pusimos, la más expedita, pues vámonos con el padrón cerrado. Doctor. Y seguimos con la posición. ¿Usted cree que como clase política, periodística y en sentido general, todo lo que seguimos estos temas, estamos depositando demasiada esperanza en esos proyectos de ley? O sea, ciertamente pueden transformar la cultura política dominicana, tanto la ley de partidos como el régimen electoral, de que ya de golpe y porrazo las organizaciones van a ser democráticas, los tiempos de las campañas se van a respetar, los líderes partidos no se van a extender más allá de lo que han sido elegidos. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, el actual secretario general tiene como 17 años, al igual que el presidente del partido. O sea, se han prolongado por mucho tiempo y buscan formas de legitimarse, porque el PLD realizó un plebiscito, pero donde todos los procesos tienden a ser manipulados, para decir las cosas como son. O sea, yo no sé a veces si nosotros estamos haciéndonos mucha ilusión con esta ley de que puede transformar la cultura política,
o usted cree que luego se apruebe esta ley, una ley hermosísima con todo, y luego nosotros se nos haga materialmente imposible aplicarla? O sea, ¿qué usted cree? Y lo digo así porque como usted el problema de es experto electoral, para que nos diga cómo nos hable sobre esto. De variar una cultura no es fácil. Las culturas son culturas. Ahora nosotros podemos tratar de variar una actitud o podemos tratar de variar una conducta política, que eso sí, porque variar una cultura es un proceso de evolución social. Más las conductas puede ser reglamentada, las conductas a través de normas. La ley de partido político y la ley de régimen electoral lo que vienen, te decía ahorita, de sentar el ejercicio de las políticas, a buscar a tener un régimen de transparencia y un régimen de garantía política social para los actores intervinientes en el proceso. Es decir, que los actores tengan protección de límites para ejercer los actos de las políticas. Pero realmente en este tipo de sociedades donde las leyes caen en natimuerta, prácticamente no te puedo decir que con esa ley se va a corregir, ni se va a transformar la cultura política, ni se va a resolver el problema de la conducta y de las actitudes políticas. No va a ser la panacea, los males del sistema político. Pero sí contribuye. Vas a contribuir. Toda reforma, todos cambios, dejan avance. Mira, quizá ustedes no habían nacido, si habían nacido estaban muy pequeños. Nosotros en el 2000, en el 97, hubo una crisis en el 94 muy fuerte, en el cual yo era juez de la Junta del Distrito y después suplente del presidente de la Junta, Juan Zully Bonel. Y nosotros, el país, la sociedad dominicana, se dio la ley 275, que fue un pase de avance a la ley que teníamos del 63, que veníamos arrastrando. Esta ley que instituyó una serie de factores, la ley electoral, fue tomada no solamente como referencia por República Dominicana los avances y ese experimento, sino que muchos países venían aquí a buscar este modelo de ley para implementarlo en otros países. Y nos invitaban a nosotros como conferencistas a ir a otro país a aplicar el sistema electoral dominicano. Yo entiendo que nosotros podemos, si hay voluntad política, resolver el problema de una buena ley de partido político y una buena ley electoral. A menos que no sea que se esté esperando una crisis política para resolver ese problema. Porque a veces las grandes soluciones están en medio de las crisis políticas. De grandes crisis. Es así. Se dice que en medio de las crisis salen las mejores soluciones. Esa es la historia de la Entonces yo no quisiera que sea así, porque nosotros hemos alcanzado un nivel de desarrollo social y de comprensión y de conciencia que nos permitiría a nosotros entendernos sin tener que manejar crisis de naturalezas sociales. Doctor, brevemente, porque decimos siempre que el tiempo es un tirano cruel, un juez que no acepta apelaciones, y está llegando al final esta entrevista tan interesante, a la cual nueva vez le agradecemos. Nos gustaría saber, debido a que usted trabaja con el presidente Hipólito Mejía, expresidente Hipólito Mejía, nos gustaría saber por qué usted expresó en un programa recientemente que solo Hipólito Mejía unifica la oposición política, cuando muchos sectores inclusive sienten que sería todo lo contrario y que el ingeniero Hipólito Mejía es hasta un elemento distorsionador. Ya fue presidente, tantas veces candidato, tiene una forma de comunicar a veces intempestiva y que atenta contra sus propios objetivos. Y está Luis Abinader, que para una parte importante de la sociedad funge como el líder de la oposición. Nos gustaría que nos planteara brevemente esa postura suya. Mira, Hipólito Mejía es el activo más importante que tiene la sociedad dominicana en el área política, fundamentalmente. Tiene sus adversarios, como realmente es natural, porque todo el que gobierna tiene adversario. Pero si tú observas los sectores que lo adversan, son los mismos que históricamente han sido adversarios de él.
Pero en la coyuntura actual que nosotros tenemos, en la coyuntura actual que nosotros vive el país, donde tenemos un Partido de Liberación Dominicana con crisis, que ya no la pueden ocultar. Tú sabes que el PLD ocultó todo su tiempo su problema interno y no lo logró sacar. Bueno, era uno de los elementos diferenciadores. Pero fundamentalmente ya está el orden y al el borde, funcionamiento de los organismos. prácticamente el que pueda unificar y recoger todo ese disgusto en su condición de expresidente, en su condición de un estadista, en su condición de la confianza que generan los sectores de poder, es Hipólito Mejía. Por eso nosotros nos aseguramos que él es un ente, no va a improvisar, no vamos a hacer un ensayo con él. Todo el mundo está consciente que ya él gobernó, que tiene un estilo de gobierno, un estilo que a veces rompe con los paradigmas que es realmente de la tradición que nosotros tenemos desde la colonia, que tiene un estilo propio, pero solamente Hipólito unifica fuerzas políticas, sociales y económicas para nosotros derrotar al Partido de Liberación Dominicana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ojalá y que lo tengamos más a menudo aquí, porque estos temas electorales es importante que la ciudadanía los conozca, y usted como experto en esta área yo creo que puede aportar bastante a la audiencia de este programa. Le agradecemos infinitamente su presencia en el día de hoy aquí y le deseamos que vuelva pronto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, señores, de esta forma ya culminamos esta oferta televisiva del día de hoy. Mañana regresamos con una nueva edición de este programa y siempre agradecidos con ustedes por su sintonía. Hasta mañana.